Vamos con nuestro tercer invitado. Nuestro tercer invitado es el vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados, Roberto Gattoni. Roberto Gattoni desde diciembre del 2019 es el vicegobernador de la provincia de San Juan, ya que integró la fórmula junto a Sergio Uñac, que logró imponerse por amplio margen en las elecciones del 2 de junio del 2019, contador público nacional. Comenzó su carrera en la función pública durante la gestión del entonces intendente municipal de Pocito, Joaquín Uñac, y además desempeñó funciones profesionales en el sector privado en un estudio contable. Acompañó además el paso en la intendencia de Pocito a Sergio Uñac. Luego, cuando el exintendente Sergio Uñac llegó a la vicegobernación de la provincia de San Juan, lo acompañó como secretario administrativo en la legislatura. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. No, por favor, al contrario, gracias por venir. A nosotros nos viene muy bien que vengan personalidades tan importantes como usted, porque usted está muy cerca del manejo del Estado, de la provincia, y es muy importante que nuestra gente, que nos escucha, que nos ve, sepa qué están pensando ustedes. Pues no es fácil gobernar y no es fácil, yo siempre te digo, representar la voluntad de la gente. Yo creo que ese es el gran esfuerzo, ¿no? Sí, pero no crea que nosotros pensamos muy diferente a lo que piensa el común de la gente. Sería un problema si nosotros tuviéramos pensamientos y visiones distintas a las que tiene el común de la gente, porque significaría que estamos alejados de la realidad. Nos ha pasado los últimos 4 años. Bueno, puede ser, pero yo no voy a hacer juicios de valor, digo, pero creo que lo que nosotros tenemos que hacer como esfuerzo es que esas ideas y esos pensamientos, esas maneras de ver que tenemos, que son similares al conjunto de la sociedad, que por eso nos ha elegido, claro, es ponerlas en práctica, conducirlas para que se hagan efectivas y que estas cuestiones, estas acciones, intentemos mejorar la calidad de vida de quienes nos han elegido para esto. Lamentablemente, bueno, esta pandemia ha pulverizado absolutamente todas las expectativas que teníamos allá por diciembre y nos ha obligado a cambiar, a modificar nuestros objetivos y nuestras acciones, obviamente. Había toda una serie de expectativas, un plan de gobierno, de obra pública para hacer. ¿Cómo los ha afectado? ¿Cómo están administrando? Radicalmente. Creo que nosotros teníamos un presupuesto, yo participé en la elaboración del presupuesto como ministro de Hacienda, junto a quien es hoy la ministra de Hacienda y el gobernador, en armar el presupuesto 2020 con un esquema de equilibrio fiscal, de superávit financiero, con un plan ambicioso de obra pública, con todos los condimentos, también avanzar aún más en el plan 1000 días. Teníamos algunas ideas y algunos proyectos muy interesantes que lamentablemente, ocurrido el inicio de la pandemia, el cierre de las actividades económicas, hizo que cayera fuertemente la recaudación tributaria y que todos estos planes hubiera que reformularlos, orientar el gasto y los recursos hacia la cuestión sanitaria y de seguridad y de contención en la parte de acción social, hacia todo lo que ha sido asistencia alimentaria y sanitaria a los sectores más vulnerables y postergar, obviamente, gran parte de la obra pública que se tenía pensado para el año 2020. Claro, todo cambió de repente. Pero hay una gran esperanza, digamos, que esto finalmente vaya terminando. San Juan está en una condición privilegiada a nivel país, a nivel mundial incluso, y de a poco se va consiguiendo la normalidad. Me imagino que todas esas ideas se reactivarán ahora. Esperemos que sí. A ver, nosotros lo que tenemos hoy es un estatus sanitario envidiable, no tenemos circulación viral, tenemos 8 casos controlados, no tenemos fallecidos, tenemos todas las actividades económicas casi trabajando, y cuando uno dice, ¿qué significa tener más del 95% de las actividades económicas trabajando? Ustedes piensen que San Juan tiene una población económicamente activa de 340.000 puestos de trabajo. Esto significa que más de 300.000 puestos están trabajando, claro, o están en condiciones de trabajar con las restricciones que tiene. Y esto no es casual, digamos. Hay datos, como ayer veía en un matutino, que San Juan era la provincia que más motos 0 kilómetros había vendido en el mes de junio. Que el ticket regalo, unos días anteriores, que el ticket regalo
del Día del Padre, en San Juan había duplicado el valor, mientras que en el resto del país había caído entre el 60 y el 40%. El aguinaldo, creo que es una de las pocas provincias que lo ha pagado en términos, si no la única. No quisiera aventurar, pero en la conversación que tuvimos todavía los otros días con los vicegobernadores, yo no hice referencia, pero todos estaban explicando que los aguinaldos los estaban pagando en cuotas. Yo no hice ninguna mención porque porque además no me pareció oportuno, pero digo, tenemos este estatus sanitario nos ha permitido un estatus económico que la gente puede trabajar, desarrollarse, recrearse, ir a la iglesia, es decir, vamos incorporando día a día nuevas actividades. Ahora, es la foto de hoy. Nosotros perfectamente nos puede pasar lo que pasó en Jujuy, que estando a punto de dar clases retrocedió y ayer tuvo 20 casos. El caso de Mendoza, que ayer un ministro del Poder Ejecutivo manifestó que había circulación comunitaria. Digo, estamos ahí. Nosotros dependemos, hoy tenemos una estrategia que está fuertemente concentrada en las fronteras, con mucho testeo, tratando de que el virus no ingrese a la provincia, pero no somos infalibles, eso puede fallar. Hay pasos que, miren, si ustedes supieran la cantidad de huellas, caminos que se han inventado en este tiempo y que muy bien la policía, gendarmería, trabajan para coartar, para dejar que solamente la gente transite por los corredores seguros que ha dispuesto la provincia, es tremendo. A lo mejor inocentemente, a lo mejor no traen virus, ni siquiera vienen, por supuesto, con la intención de infectar, pero puede ocurrir que, como pasó ayer, ustedes saben que Catamarca tuvo el primer caso, pero además el segundo caso fue un catamarqueño que salió de una localidad limítrofe con La Rioja. Cuando llegó a La Rioja le detectaron que era positivo. Han aislado a 2 localidades de la provincia de Catamarca donde este hombre había estado. Digo, en las zonas limítrofes es muy difícil, es gente que a lo mejor no está asintomática, está también más relajada, la gente de campo se relaja, no sigue tanto los protocolos, y es probable que eso sea una de las razones que nos pueda pasar, que por alguna frontera se pueda filtrar alguna persona con el virus. Por eso le digo, es una foto a la que hay que cuidarla, pero a la que no hay que aferrarse como una condición que va a estar de manera permanente. Hay 2 cuestiones que quería preguntarle respecto a este tema. Una de ellas tiene que ver con... veo que cada vez que se produjo un caso en San Juan se armó un lío. Redes sociales... Sobre todo con los primeros casos. La gente enojada, aquí, allá, qué sé yo, qué sé cuánto, que traen infectados, que qué sé yo, 1000 cosas. ¿Cómo lo viven ustedes desde adentro de la cúpula? Porque me imagino que les ha de afectar que la gente de pronto diga las cosas que dice. Sí, sin duda, sin duda. Creo que también tiene que ver con un proceso de maduración que hemos tenido en esta pandemia. La verdad que la reacción de algún sector de la sociedad frente al primer infectado, de ir a apedrear de su casa, de violentarla físicamente a su casa, al segundo caso, en las redes sociales también hubo parte de la sociedad que la maltrató. Yo creo que después nos fuimos relajando y después con los demás casos, hoy el 8º caso ha pasado casi desapercibido. Creo también que es un proceso, también tiene que ver con nuestra manera de ser, y creo que hay que reflexionar sobre esto también. Hay que pensar de que no podemos ser tan volátiles en nuestra manera de reaccionar, hay que ser más comprensivos, tener empatía por el otro, ponerse en el lugar del otro, digamos, es una cualidad. El sanjuanino es solidario por naturaleza. Hemos vivido situaciones, no yo, pero sí nuestros padres, como el terremoto del 44 o el terremoto del 77, quienes vivían en Caucete, que ha hecho aflorar el sanjuanino ese espíritu solidario, ese espíritu comprensivo. Ese espíritu hay que mantenerlo, conservarlo y pensar que un infectado de coronavirus no se infecta porque quiere ni sale a infectar a otros, sino que es una víctima, y como tal hay que tratarlo, considerarlo, cuidarlo y tratar de que se sienta lo mejor contenido en su casa, que es San Juan. Y la otra cuestión que quería preguntarle es relacionado con la economía, el presupuesto provincial y los recursos del Estado. Usted ha sido ministro de Economía, sabe perfectamente cómo se maneja esa mesa, cuáles son los botones que hay que tocar, sabe que mirar qué es lo que entra, qué es lo que deja de entrar y cómo lo arreglamos. ¿Cuál es el panorama?
Mira, yo el otro día le decía a la ministra, mira, yo me he bajado del Titanic 2 horas antes de que, Sí. que choque con el iceberg. Porque Sí. la verdad es que en el mes de diciembre terminamos cerrando con superávit, Claro. teníamos una buena proyección, empezábamos después de 4 años de Pero no le presentar- echemos la culpa a Marisa, por decir. No, pero además... Pero a le ha tocado administrar. le tocó, tenía un panorama fantástico, venía Sí, con toda la orquesta, sí, porque sí. empezaba con un gobierno oficialista a nivel nacional. Piensen que nosotros hemos gobernado en oposición Claro, después sí, de, sí. creo que desde el regreso a la democracia es la primera vez que San Juan Sí, sí. era opositor políticamente al gobierno que gobernaba a nivel nacional, lo cual no es poca cosa y cual nos ha costado No, bastante. Recordemos el tema de obra pública, Recordemos, la pelea con la a ver, nación. hasta el 2015 la nación asistía a la provincia con la obra pública. Sí. Desde el 2017 en adelante nosotros tuvimos que financiar la obra pública nacional para que no se parara. Nacional, claro, no Hay solo la a provincial. valores históricos más de 7.000 Sí. millones de pesos, de los cuales 4.500 están en juicio en la Corte, que es lo que Vialidad nos adeudaba. Y este gobierno nacional ha empezado a transferir parte de esa deuda a valores históricos. En algún momento, cuando la situación económica... Se hará la actualización. Pero son condiciones totalmente distintas. Sí, sí. Aportar al gobierno nacional para que la obra no se pare a que la obra nacional o que el gobierno nacional aporte. Bueno, la ministra tenía todas las condiciones y el Titanic finalmente chocó con el iceberg y yo no quisiera estar, la verdad, siempre digo, no te envidio. La verdad que tengo Pobre Marisa. mucha compasión porque, claro, porque se encontró de golpe con una situación con caídas de la recaudación del 40, al 50% y la verdad que lo ha sabido manejar muy bien. Creo que el panorama hacia fin de año era un panorama complicado, por eso con muy buen tino han ajustado fuertemente el presupuesto y han tomado medidas que tienen que ver con que también no sabemos cuándo es el fin de la crisis. Porque si nosotros dijéramos, bueno, a partir de que empiece el veranito acá se recupera, y la cuestión es, primero que la pandemia por sí no tiene fecha límite, segundo que en tanto y en cuanto afecte al conurbano y la capital federal, afecta al país, este crecimiento o esta concentración macrocefálica que ha tenido la República Argentina a lo largo de los 200 años de historia. Hoy desnuda la pandemia lo dañino y lo perverso que hasta resulta semejante concentración, porque cualquier problema que pasa en estos pocos kilómetros cuadrados afecta a todo el país. Sí. Digamos, hoy el AMBA concentra todo el poder político, el poder financiero, el poder industrial, más del 60% de la capacidad industrial está el puerto, el turismo está en la provincia de Buenos Aires, como Mar del Plata y las principales playas. Las actividades económicas, políticas y financieras del país están concentradas en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal y un poco menos en Córdoba y Santa Fe. Ahora, estos distritos se ven seriamente afectados e impactan desde Jujuy hasta Ushuaia. Entonces, esta cuestión que posiblemente nos permita revisar en serio nuestro sistema federal y ir a un federalismo político y económico en serio, que todos tengamos oportunidades en nuestro lugar donde hemos nacido, que haya oportunidades reales para las economías regionales, porque esta lógica de que haya corrientes migratorias desde distintas provincias del interior hacia la Cava o hacia el conurbano bonaerense buscando oportunidades, lo único que está generando es concentrar más miseria alrededor de un lugar que presume generar oportunidades, pero que en definitiva terminan con frustración. Entonces, esta pandemia creo que ha descubierto que esa concentración económica y poblacional hay que empezar a trabajarla en serio para que dentro de 10, 20, 30 años tengamos un país distinto. Y creo que el presidente Fernández arrancó con esto. Ustedes recuerdan que él habló de un país más federal. Bueno, también al presidente, como a nosotros, todos sus proyectos creo que se han modificado. Hoy su objetivo es salir de la pandemia con el menor costo posible en vidas y esto hace que postergue algunas decisiones trascendentales como es hacer un país más federal. ¿Tuviste oportunidad de dialogar con los, en forma virtual por supuesto, con los vicegobernadores de otras provincias? ¿Hay preocupaciones en común? ¿Cómo está San Juan con las otras provincias? Bueno,
la preocupación común, tuvimos 2 reuniones ya, una donde participamos vicegobernadores solos y otra donde se sumó Guado de Pedro, el Ministerio del Interior. La verdad que han sido muy interesantes. La preocupación es común, la pandemia y la crisis económica que genera la pandemia y el impacto que tiene esto que yo les decía, el problema que esté paralizado el conurbano y Cava, cómo impacta desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Pero cada uno con sus particularidades, digamos, en cuanto al estatus sanitario y a las actividades económicas, porque no es lo mismo, tampoco es comparable, no podemos comparar una provincia como Córdoba, que tiene rodeado de distintas provincias, a San Juan, que tiene 3 provincias y podemos controlar sus pasos fronterizos internos, tenemos una distribución poblacional distinta, concentraciones poblacionales de las distintas provincias, y en ese marco yo le diría que San Juan es de las provincias que mejor está. Yo les comentaba, no lo pude decir ese día a los otros vicegobernadores, pero casi la totalidad de las provincias manifestaban las dificultades que tenían para pagar los sueldos y que el aguinaldo lo estaban pagando en cuotas. Yo no dije que lo habíamos pagado puntualmente porque no me parecía, me parecía un acto de inmodestia frente a la situación que vivían otras provincias, recalcar que nosotros lo habíamos cumplido pagándolo en tiempo y forma, pero la verdad que me sentía muy orgulloso de cómo estaba la provincia sanitariamente y económicamente respecto de la mayoría de las provincias que estaban manifestando serias dificultades. Algunas, como Chaco, bueno, por todos conocidos, Jujuy, que había tenido el rebrote, Formosa, que estaba preocupado también, el caso de Mendoza, en fin. No quisiera particularizar en ninguna provincia, pero con realidades absolutamente distintas, salvo Catamarca, La Pampa, San Luis, que hemos mostrado estatus sanitarios y que hay similares, digo, y que hay actividad económica similar en las 4, ¿no? El gobierno, el doctor Uñac, usted y demás han lanzado una idea fantástica que es el Acuerdo San Juan. Hay algunos antecedentes de algún tipo de diálogo político similar en otras épocas que nunca llegaron a nada, pero sin embargo tiene una particularidad especial que es la pandemia y la oportunidad de generar un desarrollo consensuado, un acuerdo generalizado y de lo demás. Sabemos que por supuesto le van a pedir al Estado que baje los impuestos, que ajuste los gastos, sabemos todo eso. Pero digo, a lo mejor sea la oportunidad de plantearse una reforma del Estado y pensar un Estado de aquí a 20 años totalmente distinto. ¿Usted lo ve así? Yo creo que, primero me parece que la convocatoria del gobernador fue muy oportuna. Nosotros, sabiendo que con la pandemia hemos ido aprendiendo día a día y todavía nos falta aprender porque nadie sabía cómo enfrentar una pandemia y mucho menos nadie sabe cómo salir de una pandemia impulsando sus economías y conteniendo a los sectores más vulnerables o a aquellos sectores que post pandemia van a encontrar una realidad distinta y que a lo mejor sin oportunidades. Entonces, primero, pensar que el Estado o el gobierno tiene en su mano todas las ideas y todas las herramientas para transitar el camino de la pospandemia sería un acto de soberbia y un error. Con lo cual, creo que la convocatoria es a que entre todos pensemos y aportemos, digamos, ideas en un marco solidario, en un marco posible también. Digo, no, a veces podemos plantear, bajemos impuestos, bajemos gente. Cuando uno dice baja gente, deja gente sin trabajo. Cuando dice baja impuestos, a una recaudación resentida le saca más recaudación. Digo, cosas posibles. Yo primero creo que genera la gran expectativa de que nos podamos escuchar entre todos. Segundo, que todos puedan hacer aportes. Por ahí aparecen cosas que no las visualizamos y que están ahí y que a lo mejor por la coyuntura, por la velocidad de la toma de decisiones, no estamos viendo algunas cosas o algún sector de la economía que con muy poco podemos poner en marcha, impulsar, generar puestos de trabajo. También creo que esta pandemia va a generar que pensemos las modalidades de trabajo mucho más rápido. Yo decía, mire, antes de la pandemia, todos los adultos mayores
en su totalidad cobraban sus saberes de manera presencial. Iban al banco a hacer el les trámite. Gustaba ir. Sí. Y hoy les gustaba ir. Y hoy, por temor, por las circunstancias, han empezado a usar el home banking, a usar la tarjeta de débito. Han roto esa barrera del temor, se han empezado a animar. Entonces habrá que pensar, por ejemplo, si estructuras edilicias como la que tiene el Banco Nación, el Banco San Juan, en el poco tiempo van a cumplir esa función. Es muy probable que haya que ir hacia otro camino. Esto va a generar que hay toda una logística alrededor de esas estructuras físicas que no van a prestar servicios al adulto mayor que iba al banco. Entonces van a cambiar los puestos de trabajo, las actividades que rondan a muchas de las actividades presenciales. Digo, pensando un poco en qué puede pasar en el futuro inmediato, creo que esta pandemia ha acelerado algunos cambios y nos está permitiendo visibilizar cómo van a ser las modalidades de trabajo en los próximos 10 o 20 años, porque claramente el teletrabajo, el home working, digamos, era una cuestión que nosotros la teníamos como muy de día viernes en Buenos Aires, y hoy mucha gente está trabajando desde su casa, se da cuenta que puede trabajar y que no se resiente el trabajo. Hay empresas que están diciendo, bueno, no volvemos al trabajo presencial, nos vamos a quedar con el teletrabajo. Entonces en lugar de tener una estructura de 300, 400 metros cuadrados donde estaban sus empleados, va a bajar a una estructura de 50 metros para tener reuniones presenciales muy acotadas y circunstanciales. Ahí va a generar también un desplazamiento del eje económico, del eje de la logística, del eje de los servicios. Esto va a ocurrir. ¿Y en el Estado? Y en el Estado también. Yo creo que el Estado tiene que profundizar su reforma, la telegestión, la gestión, primero de que hay que terminar con esto de que el ciudadano es el cadete del Estado. Digo, porque si usted va a hacer un trámite, nosotros nos piden cosas cuando vamos como ciudadanos, cosas que el propio Estado produce. Usted va a la dirección de renta, entonces le tráigame el librero de hoja, tráigame la partida de nacimiento, tráigame pero si esas cosas las produce el propio Estado. Entonces, debería una sincronización de actividades de manera que el Estado le pueda requerir cosas que no las tiene el Estado. Pero si usted va a renta y le pido la partida de nacimiento o una fotocopia del DNI, le estoy pidiendo cosas que yo las tengo disponibilizadas. Entonces, creo que estas cosas, por ejemplo, hay que corregirlas. Eso simplificaría trámites, simplificaría procesos y haría mucho más eficiente. Y después, cosas que se pueden hacer por internet, por apps. Hay ya en la app Gobierno San Juan muchas de estas cosas que ya se pueden hacer. Usted en el registro civil puede bajar autenticadas, digamos, desde el teléfono todas las partidas de nacimiento, partidas de función, digamos, en su gran mayoría. Por ejemplo, sacar algunas cuestiones que tienen que ver con proveer el Estado. Yo la verdad que no la uso mucho porque por mi edad soy de poco usar las apps, pero sé que está disponible, que hay muchas funciones, pero creo que eso hay que profundizarlo. Claro. Y seguro vamos a ir a un esquema en los próximos años de un Estado con menos personal, y se va a cumplir esta premisa que dijo el gobernador. Tenemos que pensar en un Estado menos recaudatorio y más distributivo. Bien. Para eso tenemos que también modernizar nuestros procesos de manera que el Estado no requiera de recursos para la administración. Claro, algo similar a la GDE, que es una superplataforma que tiene el Estado Nacional hace algunos años, donde se tramitan cientos de miles de expedientes al mismo tiempo. Es fantástico. A mí me toca, por mi función, tenés un código, un usuario, firma digital, y la verdad es que los trámites corren mucho más rápido. Sí. Acá se está trabajando bastante en eso, por supuesto. Vamos avanzando paulatinamente, no a lo mejor en el ritmo que esperábamos. La pandemia también ha obligado a que parte de estas cosas se posteren, pero sí, seguramente van a forzar a que imaginemos, pensemos y pongamos esfuerzo en este sentido. ¿La pandemia también ha paralizado la parte política o sigue la rosca, la conversación, el diálogo? Mire, en mi experiencia en la Cámara de Diputados le diría que ha enriquecido el trabajo político, porque la verdad que hemos trabajado en estos 6 meses, 7 meses que llevamos en la Cámara, muy bien, oficialismo y oposición, poniéndonos de acuerdo, articulando los disensos, buscando los consensos. Hemos encontrado una metodología de trabajo, nos estamos reuniendo 1 o 2 veces por semana los presidentes de bloque,
con quien habla y el presidente y el vicepresidente primero, para discutir como si, digamos, estuviéramos en sesión, pero lo que vamos buscando es ponernos de acuerdo de manera que tengamos sesiones presenciales más cortas. Y cumplir con los protocolos. Cumplimos con los protocolos de distanciamiento, pero nos podemos reunir. Y aquellas discusiones que queden para el recinto, que son naturales, se tienen en el recinto. Pero aquellas cosas que hemos podido discutir y acordar en estas reuniones previas, realmente nos han servido de mucho. También nos ha servido mucho para ponernos de acuerdo en el trámite de los proyectos de ley, de los proyectos de declaración, de los pedidos de informe. Así que hemos trabajado muy bien. Yo hago un reconocimiento y un agradecimiento. Al oficialismo sería redundante, pero sí a todos los representantes de la oposición por la predisposición que han tenido, aportando su crítica, pero que ha sido muy útil y que nos ha permitido corregir algunas cosas en el seno de la Cámara, pero en un clima de buscar todos el mismo camino para poder dar las herramientas que el Poder Ejecutivo necesita en estas circunstancias. ¿Y se habla de las elecciones del año que viene, legislativas, de esas cosas? No, yo le diría, ese tema... No, pero en ningún momento. O sea, nadie está pensando en el 2021 y menos en el 2023. Bien. No, yo no le diría que desde marzo hasta acá, digamos, nosotros tuvimos un proceso interno en el partido que se resolvió y quedó cerrado ya ese tema, y después a partir de ahí el tema político no ha sido un tema de la agenda del gobierno. El 1 de julio volvió la actividad, el turismo interno, por ejemplo, las salas de juego. ¿Qué queda todavía? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué faltaría? Dentro de ese 5% a lo mejor que queda. Está quedando todo lo que es hotelería. Que tiene que ver con el turismo externo. Sí. Está quedando eventos masivos, espectáculos públicos. Está quedando, los eventos públicos, las fiestas. Y el turismo receptivo. O sea, hay mucha gente que tiene servicio de catering, que tiene servicio de gastronomía, que tiene salones de eventos, y que eso está... por ahora vedado. Y el gobierno ha venido generando mucho turismo con los eventos. Por supuesto, nosotros teníamos un turismo de eventos fuertísimo. Habíamos pasado del lugar 18 en turismo receptivo al 9º lugar. Y con esto y con los eventos deportivos, que bueno, también el estado en que va a quedar el gobierno después de esta pandemia va a hacer que muchos de estos eventos no se puedan realizar por dificultades económicas. Nos había dado muy buen resultado y hemos generado muchos puestos de trabajo en esta industria sin chimenea, que es el turismo, pero bueno, que lamentablemente nosotros vamos a tener que rediseñar y pensar de otra manera. Pero sí, quedan algunas cosas pendientes, fundamentalmente estas, ¿no? ¿Y los mayores de 60 años? Los mayores de 60 años nos tenemos que cuidar. Primero no hay que relajarse. Yo creo que este estatus sanitario ha hecho que la gente se relaje bastante, que no cumplamos con el distanciamiento como corresponde, que en el lugar donde hay 6 hay 10, que en el lugar donde hay 10 hay 20, y esto, digo, hoy que no tenemos virus circulante, puede no ser tan peligroso, pero nosotros no sabemos en qué momento lo vamos a tener. Yo siempre digo, el caso 98 en Mendoza explotó y contagió a mucha gente, y es porque precisamente había relajamiento. Entonces, el virus no avisa, el virus no anticipa. Cuando entró. Entonces, yo creo, y aprovecho esta oportunidad para invitarlos a no relajarnos, a mantener el distanciamiento. A los mayores de 60 años, salvo que insistan como ustedes que venga y que salga, no salir, tratar de quedarse en casa. Le hemos insistido, lo dice para que venga. Cuidarnos, creo que todo el conjunto de la sociedad debe seguir alerta, para que podamos disfrutar todo lo que podemos disfrutar actualmente, que es que podemos ir a comer, que podemos salir a caminar, a hacer running, que se pueda andar en bicicleta, pero cuidémonos, porque si en alguna de esas actividades la hacemos de manera descuidada, y bueno, cuando al virus no se le puede seguir lo que se llama la trazabilidad, o sea, quiénes fueron los que posibles infectados, chao. Estas fotos de lo que tenemos hoy se pierde. Por ahora no van a volver a la administración pública, por ejemplo. Hoy el decreto nacional dispensa a los mayores de 60 años de asistir. Si alguna persona
de 60 o más años quiere ir a trabajar, lo tiene que manifestar. Lo tiene que manifestar. Digamos, en mi casa, por ejemplo, yo voy a trabajar, estoy exceptuado, pero si yo quisiera ir porque me hace bien, porque no quiero estar en mi casa, tengo que manifestarlo expresamente, mi voluntad a los efectos de brindar responsabilidades. Pero siguen hoy por el decreto nacional del distanciamiento dispensados de concurrir a su lugar de trabajo. Bueno, estamos ya con tiempo, pero que yo quería preguntarle respecto del presidente de la Nación, de la vicepresidenta, y cómo está viendo este proceso. Alberto Fernández es el presidente que se eligió en la Argentina, no lo es, ¿cómo lo ve? Yo creo que es el presidente que eligieron los argentinos, pero creo que la pandemia lo ha obligado a enfocarse en la cuestión sanitaria, sin descuidar lo económico, porque la premisa del gobierno nacional y del presidente es: cuidemos la salud sin descuidar la economía, pero privilegiemos la salud. Entonces, creo que la estrategia de aplicar el distanciamiento en todas las zonas del país donde se puede hacer para que haya actividad económica es buena, y creo que tomar estas medidas de prevención en aquellos centros donde la propagación del virus es muy fuerte, también está bien. No puede ser indefinido, no, pero creo que esto también lo ha sacado del eje de su proyecto político y de su proyecto económico de país que tenía en diciembre, naturalmente. Con lo cual, creo que está navegando en la misma manera que navegamos en la provincia. Muy convencidos de a dónde vamos, pero hoy tratando de enfrentar el día a día, la coyuntura. Él tiene una responsabilidad mucho mayor y tiene un problema mucho mayor, porque como esto que les decía, en realidad, alrededor de la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires se concentra el 70% de nuestro país. Entonces está enfocado en cómo terminar con el problema pandémico ahí y cómo poner rápidamente el país en funciones. Yo creo que a partir de que esto se normalice, bueno, veremos a Alberto Fernández, que la gente ha votado, que la gente ha pensado. Yo le decía, este proyecto del país federal que anunciaba el presidente lo vamos a poder ver a partir de la pospandemia. ¿Y el manejo de la deuda? Y el manejo de la deuda creo que lo está haciendo bien. No hay que desesperarse en este tema. Primero, si ustedes recuerdan, la renegociación de la deuda del 2001 llevó un año. Sí. Y acá llevamos 4 meses. Hay intereses contrapuestos muy fuertes. El acreedor quiere cobrar lo más posible y nosotros queremos y lo más rápido, y nosotros queremos pagar lo que el acreedor demanda, pero de manera que lo podamos pagar, porque comprometernos a cumplir una expectativa como país, de cobro que tienen los acreedores, que no la podamos cumplir, es volver a tener un problema en muy pocos años. Con lo cual, creo que finalmente va a haber acuerdo. Yo confío en que va a haber acuerdo, que obviamente se tensa la cuerda por la puja de intereses entre lo que pretenden los acreedores y las posibilidades de Argentina reales de poder dar cumplimiento, pero finalmente yo creo que vamos a llegar a un entendimiento. Es indispensable que lleguemos lo más rápido posible. Ahora, no por llegar lo más rápido posible nos vamos a comprometer a cumplir con un acuerdo que después no se vaya a poder practicar. Así que tengo mucha confianza en lo que está haciendo el presidente y Guzmán a cargo de Economía, y espero que rápidamente o prontamente podamos tener un acuerdo que nos permita así pensar en el país con todas las variables definidas. Mientras no tengamos un acuerdo de la deuda es muy difícil proyectar el futuro. Claro. ¿Y la vicepresidenta? ¿Cómo la ve? Bien, la veo en su rol de vicepresidenta, de conducción del Senado, cumpliendo con el rol que la ciudadanía le ha asignado, que es la de comandar el poder legislativo a nivel nacional. La veo cumpliendo ese rol acertadamente como corresponde. Bien, hay quienes dicen, básicamente desde algunos sectores comunicacionales concentrados, que hay una puja entre el kirchnerismo y el albertismo, como que ven en la cúpula del gobierno nacional algunas diferencias. ¿Ustedes lo han percibido eso? No, yo creo que a ver, hay quienes quieren ver
lo que no ven. Acá Sí. en San Juan hemos tenido esta experiencia con el tercer caso. O se quieren instalar temas Ustedes también. acuérdense, con el tercer caso, querían que viéramos que el tercer caso era amigo del gobernador, que Sí, el gobernador había... digamos, sí. hasta que tuvo que intervenir hasta la justicia para demostrar que no tenía nada que ver ni el gobernador ni la ministra con este caso y que no había ninguna afinidad ni relación de amistad, todo aquello que se quiso instalar. Y creo que en el gobierno nacional algunos medios están tratando de instalar esto, digo, generando una situación que no le hace bien a absolutamente nadie, generar incertidumbre en la población de quién conduce, cómo conduce, es generar incertidumbre, no nos hace bien. Digo, creo que el presidente está bien plantado, está tomando decisiones, está conduciendo el país y puede haber algún matiz, puede haber discusiones de perspectiva de cómo se ven las cosas. Yo no creo que haya pensamiento unívoco, sería muy malo además que en un gobierno todos pensaran de la misma manera, pero no creo que esto sea una puja, creo que son matices dentro de un espacio donde confluyen cuestiones o pensamientos comunes con algunos matices. Muy bien. La verdad que un placer charlar con él. Una charla Hemos charlado interesante. un buen rato y siempre nos queda el tema pendiente, pero bueno, lo haremos en otra oportunidad. Bueno, el placer ha sido mío. Gracias, Muchas gracias. sinceras por habernos acompañado. Gracias a ustedes y bueno, espero volver a visitarlos en algún momento. Muchas ¿Cómo no? gracias. ¿Se sintió cómodo? Muy bien, muy cómodo y Ese- la verdad que me han tratado muy bien. Esa es la idea.